En la Unión Europea, el eje de la toma de decisiones se ha desplazado a un ámbito europeo, pues los Estados nacionales y sus gobiernos han ido perdiendo soberanía en la mayoría de sus herramientas de política económica, toda la política monetaria y sus complementos, como la emisión de moneda, el tipo de cambio y sus devaluaciones, el tipo de interés, el control antiinflacionista, etc. Y podríamos así citar ejemplos del resto de otras políticas básicas. Nos encontramos con la paradoja de que el ciudadano europeo conoce bien los mecanismos de toma de decisiones económicas a nivel nacional, el Consejo de Ministros, órganos de la Administración, aprobación legislativa del Parlamento, etc. Pero ¿cuántos saben distinguir entre Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, Consejo de Ministros, o simplemente Consejo, Consejo de Europa, todos ellos diferentes? En general, incluso las personas consideradas cultas, la mayoría desconocen el funcionamiento de estos organismos que son los que realmente toman las decisiones económicas más importantes y no sus gobiernos nacionales, a los que, por cierto, se les reclama algunas soluciones que ya no están en su mano. En este vídeo, por lo tanto, vamos a dar un repaso a este proceso, a estos mecanismos de toma de decisiones. ¿Cuáles son las instituciones básicas? ¿Cómo se toman las decisiones? La superficie de la Unión Europea tiene un peso pequeño comparativamente, pero su renta per cápita es la tercera del mundo, solo detrás de Estados Unidos y Japón. En el comercio mundial tiene ya un claro liderazgo con una cuota de mercancías del 17% y en servicios representa bastante más de la cuarta parte de todo el comercio mundial. Frente a lo que se dice hoy en medio de la crisis, hay que anotar que el tamaño de su economía, medido por el PIB, hace que sea la primera potencia económica del mundo sin discusión. Sin embargo, tiene una clara desventaja frente a las grandes áreas económicas del mundo, como Estados Unidos, Japón, China, que disponen de un ágil gobierno económico centralizado, mientras que Europa no dispone comparativamente de un órgano ejecutivo de decisión y va exhibiendo constantemente unos procesos de toma de decisiones lentos, farragosos y totalmente inadecuados para hacer frente a la rapidez que exigen las economías actuales, en las que los mercados actúan en fracciones de segundo. ¿Cómo se toman las decisiones en Europa, la primera potencia mundial? Tenemos un conjunto de instituciones. Veamos el juego de equilibrios entre estos organismos básicos. En principio parece que la Unión Europea ha tratado de emular el diseño de la división de poderes clásica de los estados democráticos, poder legislativo, ejecutivo y judicial, puesto que nos encontramos con un parlamento, un tribunal de justicia, etc. Sin embargo, esta división clásica de poderes no se reproduce con fidelidad en la arquitectura institucional de la Unión Europea, que se caracteriza más bien por un peculiar entramado de equilibrios que podríamos ver así de forma triangular. El Consejo, o Consejo de Ministros, polariza los intereses nacionales, la Comisión Europea los intereses comunitarios y el Parlamento los intereses directos de los ciudadanos. A ello se superpone también el Consejo Europeo, compuesto por los líderes nacionales al máximo nivel y que, junto a su vertiente intergubernamental, también representa los intereses políticos de la Unión en la medida en que determina el rumbo político de la Unión Europea y las pautas para la modificación de los tratados. Veamos más en detalle cada uno de ellos. La Comisión Europea, que ya hemos dicho que representa los intereses de la Unión Europea en su conjunto, es la garante de los tratados y la que, junto al Tribunal de Justicia, hace cumplir la legislación, pudiendo incluso imponer sanciones a los países incumplidores. Tiene funciones de poder ejecutivo también, en la medida en que gestiona las áreas cotidianas, ejecutando el presupuesto de la Unión, asignando los fondos e incluso representando a la Unión internacionalmente, por ejemplo, pues negociando acuerdos con otros países. Aunque no ostenta funciones legislativas, tiene lo que se llama el derecho de iniciativa, es decir, hace propuestas de nueva legislación. Está compuesta por tantos comisarios como países, aprobados por el Parlamento Europeo, y tiene su sede en Bruselas y Luxemburgo. El Consejo, también llamado Consejo de la Unión Europea o Consejo de Ministros, es una institución clave, esencial para la toma de decisiones y también comparte el poder legislativo con el Parlamento. Está formado por un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial, y representa a ese país
con total compromiso y derecho de voto. Hay que tener en cuenta que la presidencia la ejercen los Estados miembros por turnos rotatorios de 6 meses, pero no uno de los ministros en concreto. El Consejo va adoptando diferentes composiciones, hay 10, según los temas de la agenda del día. Por ejemplo, el Consejo de Asuntos Generales, el de Asuntos Exteriores, el ECOFIN, que es el de Ministros de Economía y Finanzas, uno de los más populares y trascendentes en los últimos tiempos, etc. En cada caso, el Consejo es presidido por el ministro correspondiente del país que ostenta la presidencia. Sin embargo, la representación global del Consejo como institución comunitaria la ostenta el ministro presidente del Consejo de Asuntos Generales, que generalmente suele ser el ministro de Asuntos Exteriores. Por otra parte, tenemos el Consejo Europeo, que es la instancia más alta, por lo que sus reuniones se denominan cumbres. Está formado por los representantes políticos de mayor rango de los países, los jefes de gobierno o los de Estado con poder ejecutivo. Se reúnen perceptivamente al menos 4 veces al año, aunque en los últimos años han sido más frecuentes, y el Consejo Europeo determina las grandes orientaciones y políticas que seguirá la Unión, señalando el rumbo e impulsando en su caso la modificación de los tratados. Es importante señalar que carece expresamente de toda potestad legislativa. Desde el Tratado de Lisboa dispone de un específico presidente permanente, hoy Herman Van Rompuy, con mandato máximo de 5 años, que sustituye a la situación anterior en la que cada país que ostentaba la presidencia rotatoria ponía a su presidente, sistema que hoy queda solo para presidir el Consejo de Ministros, también llamado Consejo de la Unión Europea, como hemos dicho. Además, tenemos el Parlamento Europeo, que es elegido por sufragio directo, y lo componen un máximo de 750 diputados más su presidente. Se somete a su aprobación cualquier directiva promovida por la Comisión Europea y presentada por el Consejo Europeo. Adopta, junto al Consejo de Ministros, el presupuesto de la Unión, que luego gestionará la Comisión. Todo esto forma parte del entramado básico de instituciones, como hemos comentado. No confundamos, por tanto, la Comisión Europea con el Consejo de la Unión Europea o el Consejo de Ministros o el Consilium, ni con el Consejo Europeo. Pero ojo, no confundir todo esto con otra institución que es ajena a la Unión Europea, incluso más antigua, pues se constituye en el año 1948, y que se llama el Consejo de Europa. Ha representado siempre el reducto de los valores democráticos y de los derechos humanos, y se han incorporado progresivamente los países a medida que accedían a la democracia. España, por ejemplo, se adhirió en el 1977 tras la muerte de Franco. Hoy la forman 47 países, es decir, todos europeos excepto el Vaticano, con un total de 800 millones de personas tras la incorporación de la Federación Rusa. Sus prioridades actualmente se han extendido a temas como la emigración, refugiados, corrupción, exclusión social, minorías, etc. No confundir, por tanto, el Consejo de Europa con las instituciones de la Unión Europea que antes hemos mencionado, pese a que tiene dentro organismos, como por ejemplo su Asamblea Parlamentaria, que algunos podrían confundir equivocadamente con el Parlamento Europeo. Hecha esta salvedad, y volviendo a los organismos de la Unión Europea, podemos distinguir dos grandes enfoques o métodos de decisión, o bien comunitarios o bien intergubernamentales. Método comunitario, pues conlleva un espíritu más orientado a unificar las decisiones en instancias ejecutivas comunitarias con competencias para facilitar un verdadero gobierno económico en la zona. Método intergubernamental, más mediatizado por los intereses cruzados de los países, por tanto más complejo, más inestable, más lento, ineficiente a corto plazo, pues está sometido a procesos de negociación constante y afectado por el peso relativo de cada socio, como se ve diariamente con la actuación de Alemania en las cumbres. En este sentido, podríamos clasificar como institución más comunitaria a la Comisión, al Parlamento y al Tribunal de Justicia, y, por otro lado, más intergubernamental al Consejo Europeo y al Consejo de Ministros. Bien, ¿cómo se aprueban estas decisiones? Los tratados establecen los casos en los que se exige unanimidad, mayoría simple o mayoría cualificada, cada vez más frecuente para evitar el colapso ante el gran número de países miembros.
Para la mayoría cualificada se exige que la decisión la apruebe una mayoría de estados y se alcance un mínimo de 255 votos sobre el total de 345. Adicionalmente, se puede exigir que la aprobación cuente con al menos el 62% de la población representada. En cuanto a los votos, este es el reparto asignado por países. Hasta aquí una primera visión de las instituciones básicas para la toma de decisiones en una economía tan grande, la primera del mundo, pero tan compleja como Europa. Pero no olvidemos que Europa sigue en estado permanente de gestación y la propia crisis actual nos hace vislumbrar inminentes cambios en sus procesos de gobernanza. En otros vídeos nos centraremos ya en los mecanismos específicos de funcionamiento económico y en el proceso de avance hacia una unión económica, proceso largo y tortuoso, pero sumamente interesante.